El Evangelio de Paul Washer, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Antes de considerar la audacia de Pablo en la predicación del Evangelio, debemos entender algo del Evangelio que él predicaba. Se trata de un principio sólido de comunicación, definir los términos antes de cualquier debate o discusión adecuada. Esto despeja el campo y permite a los participantes conocer dónde están parados los otros o lo que quieren decir cuando hablan. Los evangélicos hoy en día definen términos teológicos tan ampliamente que ya no podemos suponer que todos estamos hablando de lo mismo, a pesar de que están utilizando las mismas palabras. Esto es especialmente cierto con respecto al Evangelio. La primera cosa que vale la pena considerar en nuestro texto es el artículo definido él. Pablo no tenía un evangelio que le era peculiar. El suyo no era un evangelio paulino en lugar de un evangelio de Pedro o de Juan. Aunque algo de la personalidad de estos apóstoles brilla a través de su presentación, el evangelio que compartían era el mismo. Ellos no saben nada de la lengua frecuente en nuestros días que habla de variaciones diferentes, versiones y sabores del Evangelio, como si pudiese haber más de un Evangelio. En segundo lugar, Pablo no tenía un Evangelio que era propio de una determinada cultura. Él no predicó una variación a los judíos y otra para los gentiles, a pesar de que era consciente de las diferencias culturales y utilizó las incursiones únicas proporcionadas por cada cultura. Su evangelio no se adaptó a la cultura o lo hizo menos ofensivo para ella. De hecho, el carácter ofensivo del evangelio, tanto al judío como al gentil, fue lo que puso su vida en peligro constantemente. Es dudoso que el apóstol Pablo entendería la preocupación abrumadora del evangelicalismo contemporáneo con minuciosa comprensión de una cultura específica y adaptara su mensaje y metodologías a ella. Pablo entendió que, en definitiva, todos los hombres de todas las culturas sufren de la misma enfermedad y solo un mensaje tiene poder para salvarlos. Finalmente, Pablo tenía un evangelio que era propio de una época única en la historia del mundo. Estos, sin duda, fueron cambios significativos en el Imperio Romano con cada década que pasaba de la vida de Pablo. Sin embargo, él predicó el mismo evangelio en su muerte como lo hizo al comienzo de su ministerio apostólico varias décadas antes. Sin duda, él se sorprendería de la convicción cristiana contemporánea que cada década que pasa trae una nueva generación de personas que requieren una nueva presentación o adaptación del Evangelio. Es claro en las Escrituras que había una continuidad ininterrumpida entre lo que Jesús hizo y comunicó a sus seguidores y lo que Pablo creía y predicaba. Esta verdad se sostiene bajo el mayor escrutinio. En el Evangelio de Jesús, Dios es amor. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y envía lluvia sobre el justo y el injusto por igual. En la plenitud de los tiempos ha dado su mayor demostración de amor al enviar a su Hijo amado para que el hombre no muera, sino que tenga vida eterna por medio de él. En el Evangelio de Pablo, Dios es amor. No se ha dejado a sí mismo sin testimonio de su misericordia, sino que hace el bien a todos los hombres y les da la lluvia del cielo y tiempos fructíferos, satisfaciendo sus corazones con sustento y alegría. Y en la plenitud del tiempo, su amor alcanzó su crescendo en el don de su Hijo, al morir por nuestra raza caída, siendo nosotros todavía pecadores, desvalidos y enemigos de Dios.
En el Evangelio de Jesús, los hombres son malos y esclavizados al pecado. Son árboles que dan su fruto malo, odian a la luz de la revelación de Dios y no llegan a ella por temor a que sus malas acciones no sean reprendidas. Sus corazones están llenos de malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, falsos testimonios y calumnias. Incluso los moralistas más altos y elevados entre los hombres no son más que sepulcros blanqueados llenos de huesos muertos. Pablo provee la misma acusación en contra de nuestra raza caída. Él dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda o busque a Dios. Todos ellos han rechazado y han perdido todo su valor. No hay quien haga lo bueno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por esta razón, la ley solo sirve, dice Pablo, para convencer a los hombres de sus pecados, aplastar sus esperanzas, pretensiones de superioridad moral y dejarlos sin excusa y depender totalmente de la misericordia de Dios. En el Evangelio de Jesús, todos los hombres incrédulos están condenados ante Dios y su ira está sobre ellos. Los galileos que murieron a manos de Pilatos y los 18 sobre los que cayó la torre de Siloé no padecieron estas cosas porque eran más pecadores que los demás hombres, sino que todos los hombres merecen el mismo destino y solo la misericordia divina los aleja de ello. Todos merecemos la muerte bajo la ira de Dios y mueren a su debido tiempo si no se arrepienten. En el Evangelio de Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con su injusticia. Los que siguen con un corazón obstinado e impenitente están acumulando ira contra sí mismos que se revelará en el día del juicio. En el Evangelio de Jesús, la cruz es la gran obra cumbre y esencial de la redención. Era necesario que el Cristo padeciese y que entrara en su gloria. Por lo tanto, Él enseñó a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén, padecer mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. En Getsemaní y en el Gólgota, Él reveló que sus sufrimientos no se limitaron a los malos tratos de los hombres o los demonios. En la cruz, Él bebió la copa de la ira de Dios y murió como un hombre abandonado. En el Evangelio de Pablo, este mismo gran tema ocurre en cada página. Pablo predicó a los hombres como de primera importancia lo que había recibido también. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Pablo demostró con pruebas irrefutables y grandes que Cristo era quien cargó todo el pecado, que se convirtió en maldición y murió bajo la ira de Dios como instrumento de propiciación por su pueblo. Él anunció a Cristo crucificado a pesar de que se trataba de una piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. La cruz no fue un tema menor para Pablo, era todo. Le mantuvo cautivo y constantemente constreñido. El Evangelio de Jesús llama a los hombres a arrepentirse de sus pecados y creer. Él promete que aquellos que obedecen el llamado recibirán la vida eterna. Él advierte al resto que van a perecer bajo la ira de Dios si continúan en su estado impenitente e incrédulo. El Evangelio de Pablo ofrece las mismas promesas y advertencias. El apóstol declaró solemnemente tanto a judíos y griegos de la necesidad del arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Él proclamó que Dios ha ordenado a todas las personas en todas partes que se arrepientan y advirtió a los hombres a no dejarse engañar por las obras vacías, porque la ira de Dios viene sobre los desobedientes. En el Evangelio de Jesús, el discipulado sincero y costoso siempre acompaña a la conversión genuina.
Jesús frecuentemente sacrificaba las grandes multitudes que le seguían, haciendo demandas radicales sobre ellos. Decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Incluso advirtió a sus discípulos diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí la hallará. El Evangelio de Pablo contiene las mismas exigencias radicales del discipulado. Con respecto a la santidad, Pablo amonesta a los creyentes a salir de este mundo y apartarse. Con respecto a la justicia, él ordena a los creyentes a considerarse muertos al pecado y vivos para Dios como instrumentos de justicia. En cuanto a la fidelidad, se les anima a resistir a pesar de las muchas tribulaciones y persecuciones que ciertamente vendrán contra todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. El Evangelio de Jesús enseña a los hombres que en una mera profesión de fe debe haber también pruebas sólidas de salvación. Jesús advirtió que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de su Padre que está en el cielo. Él insistió en que el fruto de la propia vida es la prueba de la salvación y que todo el que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, el Evangelio de Pablo contiene las mismas advertencias solemnes. Él amonestó a los que han profesado fe en Cristo para examinarse y ponerse a prueba a sí mismos para ver si realmente están en la fe. Él advirtió a los hombres acerca de tener una forma de piedad, pero negando su poder, y profesando conocer a Dios, pero negándolo con sus obras. Por último, el Evangelio de Jesús está lleno de advertencias acerca del juicio futuro y los terrores del infierno. De hecho, Jesús habló más sobre este asunto espantoso que todos los otros profetas y apóstoles juntos. De acuerdo con Jesús, un gran día de juicio viene cuando los hombres serán separados como ovejas de las cabras y una gran multitud escuchará la voz que dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El asunto era tan importante para Jesús que dio la siguiente advertencia incluso a aquellos a los que consideraba sus amigos. Él les dijo, y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. El Evangelio del apóstol Pablo está de acuerdo con Cristo respecto al juicio y el infierno. Él escribe que los malos están acumulando ira para ellos mismos para ser manifestado en el día del justo juicio y la ira de Dios. Él advierte a los creyentes y no creyentes por igual para que no se dejen engañar por las palabras vacías de aquellos que niegan la realidad de que viene la retribución y la ira divina. Dios no puede ser burlado, cualesquiera que sean las cerdas desobedientes, también las cegará. Al igual que Cristo, Pablo es explícito y sin complejos en sus advertencias. El Señor Jesús se ha revelado, dice él, desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. De los textos que acabamos de considerar, es obvio que no hay ninguna contradicción o desviación entre el Evangelio de Jesucristo y lo que el apóstol Pablo predicó y definió en sus epístolas. De la misma manera, Moisés y los profetas, los escritores de los 4 evangelios y los otros contribuyentes del Nuevo Testamento se mantienen en perfecto acuerdo con Cristo con respecto a esta fe que ha sido dada una vez a los santos.
No hay más que un evangelio, el cual está por encima del editor y la censura, y que no se debe cambiar, adaptar o reempaquetar. Cualquier intento de hacerlo, independientemente de la razón o motivación, se traducirá en un evangelio que no es evangelio en absoluto. Debemos dejar de lado toda noción tonta y peligrosa de que podemos mejorar el Evangelio por causa del Evangelio y mantenernos junto a la gran nube de testigos a lo largo de la historia de la Iglesia que predicaron a Cristo crucificado y resucitado según las Escrituras. Ahora que tenemos una comprensión general del Evangelio del apóstol Pablo, podemos empezar a comprender algo de por qué genera tanto desdén y hostilidad entre los que lo escuchaban. Aunque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no obstante, es un mensaje escandaloso e increíble para un mundo caído. La carne de Pablo tenía todos los motivos para avergonzarse del evangelio que predicaba porque contradecía absolutamente todo lo que se tenía por verdadero y sagrado entre sus contemporáneos. Para el judío, el evangelio fue la peor clase de blasfemia porque afirmó que el nazareno que murió en el Calvario maldecido era el Mesías. Para los griegos era la peor clase de absurdo, ya que alegó que este Mesías era Dios encarnado. Así, Pablo sabía que cuando él abría la boca para hablar del Evangelio, que sería totalmente rechazado y ridiculizado, a menos que el Espíritu Santo interviniera y se moviera sobre los corazones y las mentes de sus oyentes. En nuestros días, el Evangelio primitivo no es menos ofensivo porque aún contradice todos los principios o ismos de la cultura contemporánea, el relativismo, el pluralismo y el humanismo. Vivimos en una época de relativismo, un sistema de creencias basado en la certeza absoluta de que no hay absolutos. Aplaudimos hipócritamente a los hombres para buscar la verdad, pero que precisan de la ejecución pública de alguien lo suficientemente arrogante como para creer que la ha encontrado. Vivimos en una autoimpuesta edad oscura, la razón por la cual es clara. El hombre natural es una criatura caída, moralmente corrupta y temerario en la autonomía, es decir, autogobierno. Él odia a Dios porque Dios es justo y odia sus leyes por esa misma razón, ya que lo censura y lo restringe de la maldad que hace. Él odia la verdad porque lo expone a lo que es y trae problemas a lo que aún queda de su conciencia. Por lo tanto, el hombre caído tiene por objeto alejar la verdad, sobre todo la verdad acerca de Dios, tan lejos de él como sea posible. Él acudirá a cualquier medida para suprimir la verdad hasta el punto de pretender que no existe tal cosa o que si existe no puede ser conocida o tener ninguna incidencia en nuestras vidas. Nunca la cuestión es de un Dios escondido, sino de un hombre escondiéndose. El problema no es el intelecto, sino la voluntad, como un hombre que esconde su cabeza en la arena para evitar un rinoceronte. El hombre moderno niega la verdad de un Dios justo y sus absolutos morales con la esperanza de acallar su conciencia y poner fuera de la mente la sentencia que sabe que es inevitable. El evangelio cristiano es un escándalo para el hombre y su cultura porque ella hace lo que él más quiere evitar. Se le despierta de su letargo autoimpuesto a la realidad de su condición caída y rebelión y lo llama a rechazar la autonomía y someterse a Dios a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Vivimos en una época de pluralismo, un sistema de creencias que pone fin a la verdad al declarar que todo es verdad, especialmente en lo que respecta a la religión. Puede ser difícil para la música cristiana contemporánea de entender, pero los cristianos que viven en los primeros siglos de la fe fueron marcados, de hecho, y perseguidos como ateos. La cultura que los rodeaba los sumergía en el teísmo.
el mundo se llenó de imágenes de deidades y la religión era un negocio en auge. Los hombres no solo toleraban las deidades de unos a otros, sino también las intercambiaban y las compartían. El mundo religioso entero iba muy bien hasta que los cristianos se presentaron y declararon que los dioses hechos por manos no son dioses en absoluto. Negaron a los césares el homenaje que ellos demandaban. Se negaron a doblar la rodilla a todos los otros de los llamados dioses y confesaron a Jesús solamente como Señor de todos. El mundo entero miraba esa asombrosa arrogancia y reaccionó con furia contra la intolerancia de los cristianos intolerables a la tolerancia. Este mismo escenario abunda en nuestro mundo de hoy. Contra toda lógica, se nos dice que todos los puntos de vista respecto a la religión y la moral son verdaderos. No importa cuán radicalmente diferentes y contradictorios estos sean. El aspecto más abrumador de todo esto es que a través de los incansables esfuerzos de los medios de comunicación y el mundo académico, esto se ha convertido rápidamente en la opinión mayoritaria. Sin embargo, el pluralismo no se ocupa de la cuestión o cura la enfermedad, solo anestesia al paciente para que ya no sienta o piense. El Evangelio es un escándalo porque despierta al hombre de su sopor y se niega a dejarlo descansar en tales condiciones de ilógica. Se le obliga a llegar a una conclusión. ¿Hasta cuándo estarás entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si Baal es Dios para ti, síguele. El verdadero evangelio es radicalmente excluyente. Jesús no es un camino, sino el camino, y todos los demás caminos no son caminos en absoluto. Si el cristianismo solo se movería un pequeño paso hacia un ecumenismo más tolerante y cambiara el artículo definido el por el artículo definido un, el escándalo sería removido y el mundo y el cristianismo podrían convertirse en amigos íntimos. Sin embargo, cuando esto ocurre, el cristianismo deja de ser el cristianismo. Cristo es negado y el mundo no tiene un Salvador absoluto. Vivimos en una época del humanismo. Durante las últimas décadas, el hombre ha luchado por purgar a Dios de su conciencia y la cultura. Él ha derribado todos los altares visibles para el único Dios verdadero y ha erigido monumentos a sí mismo con el celo de un fanático religioso. Ha logrado convertirse en el centro, medida y fin de todas las cosas. Alaba a su valor intrínseco, demanda homenaje a su autoestima y fomenta su propia realización o realización personal como el mayor bien. Él explica su persistente conciencia como los restos de una religión anticuada de la culpabilidad y se exime de cualquier responsabilidad por el caos moral que le rodea por culpa de la sociedad, o al menos esa parte de la sociedad que aún no ha alcanzado a su iluminación. Cualquier sugerencia de que su conciencia puede estar en lo cierto en su testimonio en contra de él o que él podría ser responsable de casi todas las variaciones infinitas de enfermedades en el mundo es indispensable para él. Por esta razón, el Evangelio es un escándalo para el hombre caído, ya que expone su idea delirante acerca de sí mismo y lo encuentra culpable de su condición caída y culpa. Esto es la primer obra esencial del Evangelio y por eso el mundo odia la verdadera predicación del Evangelio, arruina la fiesta del hombre, le hace llover en su desfile, expone su imaginación y señala que el emperador no tiene ropa. Las Escrituras reconocen que el Evangelio de Jesucristo es una piedra de tropiezo y locura a todos los hombres de toda edad y cultura. Sin embargo, para tratar de anular el escándalo del mensaje, se trata de anular la cruz de Cristo y su poder salvador.
debemos entender que el Evangelio no es solo un escándalo, pero se supone que lo es. A través de la locura del Evangelio, Dios ha ordenado destruir la sabiduría de los sabios, frustrar la inteligencia de los más grandes talentos y abatir el orgullo de todos los hombres, a fin de que ninguna carne se jacte en su presencia, porque, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Evangelio de Pablo no solo contradice la religión, la filosofía y la cultura de la época, sino que les declaró la guerra a esa cultura, les negó tregua o un tratado con el mundo y se conformaría con nada menos que la entrega absoluta de la cultura al señorío de Jesucristo. Haríamos bien en seguir el ejemplo de Pablo. Debemos tener cuidado de rechazar toda tentación de conformar nuestro evangelio a las tendencias del día o de los deseos carnales de los hombres. No tenemos derecho de rebajar su ofensividad o civilizar sus exigencias radicales con el fin de hacerlo más atractivo a un mundo caído o miembros de una iglesia carnal. Nuestras iglesias están llenas de estrategias para hacerlas más favorables, reempaquetando el Evangelio, eliminando la piedra de tropiezo y tomando el filo de la navaja para que pueda ser más aceptable a los hombres carnales. Debemos ser sensibles al buscador, pero hay que darse cuenta de esto. No hay más que un buscador y es Dios. Si tratamos de hacer que nuestra iglesia y mensaje sea acomodable, vamos a hacer que ellos se acomoden a Él. Si nos esforzamos por edificar una iglesia o ministerio, vamos a edificarlos sobre una pasión por glorificar a Dios y un deseo de no ofender a su majestad. Que se lleve el viento lo que el mundo piensa de nosotros. No estamos para buscar los honores de la tierra, sino que el honor del cielo debería ser nuestro deseo. Como hemos argumentado, la carne de Pablo tenía todos los motivos para avergonzarse del evangelio que predicaba, porque contradecía absolutamente todo lo que se creía verdad y sagrado entre sus contemporáneos. Sin embargo, hay otra razón para la vergüenza carnal. El Evangelio es un mensaje absolutamente increíble, una palabra aparentemente absurda a los sabios del mundo. Como cristianos, a veces nos damos cuenta de lo absolutamente asombroso que es cuando alguien realmente cree nuestro mensaje. En cierto sentido, el Evangelio es tan descabellado que su difusión por todo el Imperio Romano es una prueba de su naturaleza sobrenatural. ¿Qué podría traer a un gentil completamente inconsciente de las escrituras del Antiguo Testamento y enraizado ya en la filosofía griega o en supersticiones paganas a creer ese mensaje acerca de un hombre llamado Jesús? Nació en circunstancias dudosas, en una familia pobre, en una de las regiones más despreciadas del Imperio Romano, y sin embargo, el Evangelio dice que Él es el Hijo eterno de Dios, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen judía. Era un carpintero de oficio y un maestro religioso itinerante sin entrenamiento oficial, y sin embargo el Evangelio dice que él sobrepasó la sabiduría combinada de todos los filósofos griegos y romanos de la antigüedad. Él era pobre y no tenía dónde recostar su cabeza, y sin embargo el Evangelio afirma que durante 3 años alimentó a miles con una palabra, sanando toda clase de enfermedad entre los hombres y hasta resucitó a los muertos. Él fue crucificado fuera de Jerusalén como un blasfemo y un enemigo del Estado, y sin embargo el Evangelio afirma que su muerte fue el evento central de toda la historia humana y el único medio de salvación de los pecados y la reconciliación con Dios. Fue colocado en una tumba prestada, y sin embargo el Evangelio dice que al tercer día resucitó de entre los muertos y se presentó a muchos de sus seguidores. 40 días después ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios.
Por lo tanto, el Evangelio dice que un pobre carpintero judío que fue rechazado como un loco y un blasfemo por su propio pueblo y crucificado por el Estado, es ahora el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante su nombre, toda rodilla, incluso César, se doblará. ¿Quién podría haber creído alguna vez ese mensaje si no fuera por el poder de Dios? No hay otra explicación. El Evangelio nunca habría abierto paso de Jerusalén y mucho menos fuera del Imperio Romano y en todas las naciones del mundo, excepto que Dios había ordenado obrar a través de él. El mensaje habría muerto en su nacimiento si hubiera dependido de la capacidad de organización, elocuencia o poderes apologéticos de sus predicadores. Todas las estrategias misioneras en el mundo y de todos los planes de marketing inteligente tomados de Wall Street no podrían haber avanzado este obstáculo absurdo de un mensaje. Esta verdad lleva tanto ánimo como advertencia para aquellos de nosotros que nos esforzamos por hacer avanzar nuestra fe en aquella en la cual hemos puesto nuestra confianza. En primer lugar, es un estímulo saber que la proclamación sencilla y fiel del Evangelio asegurará la continuidad de su avance en el mundo. En segundo lugar, se trata de una advertencia para no sucumbir a la mentira de que podemos hacer avanzar el Evangelio a través de nuestra brillantez, elocuencia o estrategias inteligentes. Este tipo de cosas no tienen poder para llevar a cabo la conversión imposible de los hombres. Debemos entregarnos nosotros mismos con urgencia a la esperanza bíblica de los únicos medios para avanzar el Evangelio, la proclamación abierta y clara de un mensaje sobre el cual no nos avergonzamos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vivimos en una época escéptica e incrédula. La cultura se burla de nuestra fe como un mito imposible, viéndonos ya sea como fanáticos de mente estrecha o víctimas de mente débil de un engaño religioso. Este tipo de ataque a menudo nos pone a la defensiva y tratamos de luchar y demostrar nuestra posición y relevancia con la apologética. Aunque algunas formas de esta disciplina son muy útiles y necesarias, debemos darnos cuenta de que el poder sigue estando en la proclamación del Evangelio. Este tipo de cosas son obra del Espíritu de Dios. Los hombres son llevados a la fe solo a través de la obra sobrenatural de Dios, y Él ha prometido obrar no a través de la sabiduría humana o la experiencia intelectual, sino a través de la predicación del Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Tenemos que luchar a brazo partido con el hecho de que nuestro evangelio es un mensaje increíble. No debemos esperar que alguien nos dé una audiencia y mucho menos creer, aparte de que Dios haga su trabajo misericordioso y poderoso y obre en los corazones de cada uno de los que nos escuchen. ¡Qué inútil es toda nuestra predicación aparte del poder de Dios! ¡Cuán dependiente es el predicador de Dios! Toda nuestra evangelización no es más que una tontería, a no ser que Dios se mueva en los corazones de los hombres. Sin embargo, Él ha prometido hacer precisamente eso, si somos fieles al predicar ese mensaje singular que tiene el poder de salvar, el Evangelio. La incapacidad absoluta del hombre para salvarse de sus pecados y de su condenación es un tema constante a lo largo de las Escrituras. Job declaró: si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. El salmista se lamentaba de que su pecado estaba siempre delante de él. Y el apóstol Pablo exclamó con desesperación lo siguiente: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La total impotencia del hombre y su incapacidad para salvarse a sí mismo es una de las verdades
más oscuras en las Escrituras. Sin embargo, sirve al muy alto propósito de humillar al hombre y magnificar el poder del Evangelio para salvar. En su carta a la iglesia en Roma, Pablo declaró que fue a causa de la impotencia del hombre o la absoluta incapacidad para salvarse a sí mismo que Cristo murió por los impíos. Abandonado a sí mismo, el hombre no puede salvarse. Sin embargo, Dios no ha abandonado al hombre a sí mismo, sino que se ha proporcionado un medio de salvación a través del Evangelio de su Hijo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él es poderoso para salvar y Él puede salvar perpetuamente. Las Escrituras abundan con manifestaciones del poder de Dios. Él crea el mundo con una sola palabra. Él hace salir la multitud de estrellas por número, a todas llama por su nombre, y por la grandeza de su fuerza y la fuerza de su poder, ninguna de ellas pasa desapercibida. Él separa el mar con una ráfaga de su nariz, los montes se derriten bajo él como cera ante el fuego, y el agua corre por un declive. Juega con Leviatán como con un pájaro. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle: ¿qué haces? Tal es el poder de nuestro Dios, y sin embargo, ninguna de estas demostraciones de fuerza divina se puede comparar con el poder revelado por medio del Evangelio de Jesucristo. En nuestro texto, Pablo se refiere al Evangelio como el poder de Dios. La palabra se traduce de la palabra griega dunamis. Aunque la palabra en sí no es excepcional, adquiere extraordinario significado en el contexto de la Escritura. Aquí Pablo está, sin duda, basándose en las innumerables referencias en el Antiguo Testamento para el poder de Dios manifestado en la salvación de su pueblo. Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Él levantó a Faraón para que le mostrara su poder y proclamar su nombre en toda la tierra. Él salvó a su pueblo por amor de su nombre, para que pudiera hacer notorio su poder. Por último, recordó a Israel en tiempo y hora una vez más que su salvación no tiene nada que ver con su propio poder, sino todo que ver con el poder de Dios. Aquí, en el primer capítulo de Romanos, la palabra dunamis ocurre en dos lugares distintos del versículo 16. Al comienzo del capítulo se refiere al poder que levantó a Jesús de entre los muertos y reivindicó su condición de hijo. Siguiendo nuestro texto, también se refiere al poder como un atributo de Dios que se manifiesta en la creación y sostenimiento del universo. Ambos son dos de las mayores manifestaciones de la omnipotencia de Dios en las Escrituras. Sin embargo, el Evangelio se encuentra en pie de igualdad con ellos, pues es el poder de Dios para la salvación de los hombres, una salvación que incluye no solo su liberación de la condenación del pecado, sino también su resurrección espiritual como nuevas criaturas y su preservación continua o santificación. En relación con el poder del Evangelio, es útil hacerse dos preguntas. La primera es: ¿reconocemos el gran poder necesario para salvar a los hombres pecadores? La salvación no es un trabajo ligero, es una imposibilidad para todos excepto para Dios. Esto es debido al estado caído del hombre y la corrupción moral. Las Escrituras enseñan que la imagen de Dios en el hombre ha sido gravemente desfigurada y la corrupción moral ha contaminado todo su ser. Como tal, el hombre ha declarado la guerra a Dios y hace todo en su poder para restringir o reprimir su verdad. Las Escrituras enseñan que el hombre no puede venir a Dios porque él no vendrá a Dios, y él no vendrá a Dios porque su corazón es malo. Jesús enseñó esta verdad en Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Las paredes de la depravación alrededor del corazón de un hombre son mucho más fuertes y están hechas de cosas más duras que las que rodearon a Jericó. Si los hombres no podían derribar los muros de la gran ciudad por su propio poder, no pueden conquistar la depravación de sus propios corazones. Debe ser el poder de Dios. Por esta razón, a menudo oímos que el poder de Dios manifestado en la salvación de un hombre es muy superior al poder de Dios que se manifiesta en la creación misma del universo. Dios creó el mundo ex nihilo, de la nada. Sin embargo, cuando Dios salva a un hombre, Él hace una cosa extremadamente difícil. Es mucho más fácil crear algo bueno de la nada de lo que es volver a crear algo bueno de una humanidad caída y corrupta. A riesgo de redundancia, hay que reiterar que no podemos apreciar verdaderamente el poder del Evangelio de la salvación del hombre hasta que comprendemos algo del estado caído y la corrupción moral del hombre. Cuanto más hacemos sonar las profundidades de la depravación del hombre, más vamos a volar en la comprensión y apreciación del poder del Evangelio. También vamos a llegar a ser muy conscientes de que las metodologías y estrategias de marketing y adiciones y trucos que se exhiben en la mayor parte del evangelicalismo contemporáneo son vanidad inútil. Si los hombres van a ser salvos, ellos serán salvados por el poder sobrenatural de Dios manifestado en la predicación del Evangelio. La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos reconocer que el poder de salvar se encuentra únicamente en el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para la salvación. No es solo el centro o parte de lo que se necesita, sino el todo. Para que tenga un gran efecto sobre los hombres, solo necesita ser proclamado. No se requiere una revisión para que sea relevante, una adaptación para que sea entendido o una defensa para validarlo. Si nos levantamos y lo proclamamos, hará su propia obra. Un único predicador que se ha despojado de todo su armamento carnal y lucha solo con la proclamación del Evangelio, la obra de intercesión y un trabajo de amor sacrificial, hará más por el mundo que todos los planes de los estrategas y los innovadores combinados. Aunque la Escritura y la historia de la Iglesia ambas confirman esta verdad, un estudio del evangelicalismo contemporáneo muestra que los evangélicos no creen en este pensamiento audaz. Suena bien en los viejos himnos, pero creerlo realmente y aplicarlo parecería ingenuo, por así decirlo. Por lo tanto, muchas de las iglesias modelo del día se parecen más a un Six Flags sobre Jesús que un barco de Sion. No solo ofrecen un evangelio reducido o modificado, sino también promueven muchas otras atracciones que se hace difícil, si no imposible, que se encuentre un evangelio bíblico. El poder ya no reside en un mensaje simple, sino en un audaz liderazgo, en estrategias de vanguardia, la sensibilidad cultural y la capacidad de moldear a la iglesia a cualquier cosa que la cultura imponga. A medida que nuestro mundo se vuelve cada vez más irreligioso y anticristiano, los evangélicos corren sin rumbo en busca de un remedio. Estudiamos cuidadosamente las modas y tendencias de la cultura y luego hacemos los cambios necesarios en el Evangelio a fin de mantenerlo relevante. Cuando nuestra cultura ya no desea lo que tenemos, entonces le damos lo que ellos quieren. Cuando un determinado modelo de ministerio atrae a una multitud de hombres carnales, escribimos un libro de instrucciones para establecer una estrategia para que el resto siga. Sin embargo, en todo esto, no somos capaces de ver que no estamos haciendo el evangelio relevante.
Solo estamos abasteciendo a una cultura sin Dios a fin de mantenerla dentro de nuestras paredes. Al final, el Evangelio ha desaparecido, Dios no es honrado y la cultura se va al infierno. La iglesia necesita hombres que se pondrán de pie ante las masas opuestas sin nada que les ayude o los defienda, excepto el Evangelio y el Dios que ha prometido utilizarlos a través de él. Cuán voluminosa era la armadura de Saúl para David y lo ridículo que David parecía cuando lo llevaba. El enorme peso de la misma minó su agilidad y fuerza. Sin embargo, él tomó la decisión crucial de quitársela y enfrentarse al gigante con nada más que el nombre del Señor. Del mismo modo, hay que rechazar la armadura y las armas de Saúl y ir a la batalla con nada más que las piedras lisas del Evangelio. Tenemos que tomar esa decisión crucial para deshacernos de los apoyos, estrategias y técnicas inteligentes de evangelismo de hoy en día, frente a los gigantes gemelos de la incredulidad y el escepticismo con Biblias abiertas y el mensaje inflexible y claro de Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. A continuación, vamos a ver el poder de Dios manifestarse en la verdadera conversión, incluso de los más grandes pecadores. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Ahora que reconocemos la depravación del hombre y la imposibilidad de su salvación a través de los medios asociados remotamente con el brazo de la carne, podemos empezar a apreciar la alegría de Pablo en el poder del Evangelio. Fue por esta razón que él era capaz de entrar en el Areópago y declarar que un judío crucificado era el Dios del universo y el Salvador del mundo. No necesitaba ningún argumento persuasivo o discurso elocuente. Sabía que los hombres se convertirían si él perseveraba en la predicación de este mensaje singular con valentía y claridad. Esta es la misma confianza que sostuvo a William Carey y muchos otros misioneros a través de los largos años de sequía antes de la cosecha. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Los hombres se pueden convertir si tan solo se predica el Evangelio. En las Escrituras leemos que la salvación es el fin o meta de la fe. Lo mismo ocurre con el Evangelio. En opinión de Pablo, el regalo más grande que el Evangelio ofrece a un hombre es la salvación de su alma. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. A lo largo de los siglos, la salvación ha sido el tema glorioso de la Iglesia y el tema de sus grandes himnos. Los santos de la antigüedad vieron la salvación no solo como uno de los muchos beneficios del Evangelio para ser considerados, sino como el gran beneficio de que una vez recibido consumirá la vida del creyente que no querrá nada más. La salvación del yo y del pecado, liberación del juicio y de la ira, la reconciliación con Dios y el conocimiento de Cristo era suficiente para esos creyentes convertidos. Lamentablemente, en las últimas décadas parece que la salvación ha perdido algo de su valor. En la opinión de muchos, la promesa de la salvación ya no es una gran motivación suficiente para mover al pecador al arrepentimiento o al santo a una devoción verdadera, por lo que hay que añadir muchas otras promesas para hacer el llamado evangelio atractivo. Salud, riqueza, propósito y poder y sacar el máximo partido de esta vida presente son las tarjetas reales atractivas del cristianismo contemporáneo. De hecho, las mismas cosas que el púlpito ahora promete y lo que la gente en las bancas busca más a menudo son las mismas cosas de las que Jesús advirtió que podrían perderse en el curso del verdadero discípulo. Según él, un hombre puede tener que perder todo el mundo a fin de ser salvo, y sin embargo, en su opinión, era una ganga para obtener la salvación a tan pequeño costo. En vista del alto valor que la Escritura coloca sobre la salvación,
¿Por qué es que la promesa única de la salvación ya no emociona al alma moderna? ¿Por qué hay que añadir otras más promesas terrenales al Evangelio para que sea atractivo para el hombre contemporáneo? En primer lugar, se debe a que los hombres no comprenden su condición deplorable. Como un hombre rico no ve ninguna razón para regocijarse en un don escaso de pan hasta que un giro de los acontecimientos lo deja empobrecido, así el pecador encuentra gozo en la salvación hasta que se revela la horrible naturaleza de su pecado y él se ve como un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En segundo lugar, se debe a que los hombres no entienden el gran peligro en que se encuentran. Un hombre estimará la salvación solo en la medida en que él entienda los terrores de los que se salvó. Una visión más clara del infierno y la ira de Dios darán al hombre una apreciación más adecuada de la salvación ofrecida por el Evangelio. En tercer lugar, se debe a que los hombres no entienden el costo infinito que fue pagado para asegurar su salvación. La redención de un alma es costosa y más allá de la paga de los hombres. Solo Dios posee el precio de pago y Él pagó en su totalidad con la preciosa sangre de su propio Hijo. Los pecadores que se mantienen sin estar informados acerca de la dignidad de Cristo tienen pocas esperanzas de apreciar lo que Él ha hecho por ellos en el Evangelio. En cuarto lugar, se debe a que los hombres no regenerados son así siempre. Los ciegos no encuentran la belleza en una puesta de sol. Los hombres sordos no son movidos ni siquiera por la más bella sonata, y las bestias no tienen ningún aprecio por el arte. De manera similar, los hombres no regenerados, no convertidos y carnales son espiritualmente ciegos, sordos a la palabra de Dios y en la esclavitud de un corazón brutal que antes alimentarán a sus apetitos animales que gustar y ver que el Señor es bueno. Por esta razón, Jesús exclama que a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede incluso ver el reino de los cielos y mucho menos estimar su valor. Por esta razón, las personas carnales llenan nuestras listas de las iglesias, personas que vienen por todo tipo de razones, menos por Cristo y su hambre de justicia. Entre más promesas prácticas y reales se agregan al Evangelio para hacerlo atractivo a ellos, permanecerán en la iglesia todo el tiempo a medida que continúan obteniendo lo que quieren. Esto alimenta su carne de forma religiosa, pero sus almas permanecen muertas para Dios y ajenos a la esperanza de la verdadera salvación. El apóstol Pablo escribe que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Parece bastante simple, pero una vez más, hay una gran necesidad de definir nuestros términos. ¿Qué quiere decir Pablo con salvación? Hay un exceso de ideas en conflicto acerca de la materia y que sería un error asumir que todos somos de la misma opinión. La salvación ofrecida por el Evangelio es multifacética, pero vamos a ocuparnos de sus tres temas principales: la salvación de la condenación del pecado, del poder del pecado y, en definitiva, la presencia del pecado. Estos mismos temas también se pueden organizar en un orden temporal o cronológico, pasado, presente y futuro. El que cree en el Evangelio se ha salvado de la condenación del pecado, está siendo salvado del poder del pecado y en última instancia será salvado de la presencia del pecado. En el pasado, el cristiano se ha salvado de la condenación del pecado. Las Escrituras enseñan que todos los hombres están condenados en Adán y por el mérito de sus propios actos pecaminosos. Esta condena, en última instancia, se lleva a cabo ante el trono del juicio de Dios, donde el pecador es expuesto, pesado y desterrado al infierno. Sin embargo, para el cristiano, el panorama es muy diferente. En el momento en que un cristiano se ha arrepentido y ha creído el Evangelio, su posición ante Dios cambió por completo para siempre. Él fue justificado por la fe y ha obtenido la paz con Dios, como las Escrituras declaran y dicen: ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. En el tiempo presente, el cristiano está siendo salvado del poder del pecado. El Dios que comenzó tan buena obra en él se ha comprometido a perfeccionar esa obra hasta el día final y limpiarlo de toda su inmundicia e ídolos. En las Escrituras, Dios es el Dios que no solo justifica, sino también santifica. Todos los cristianos, sin excepción, son obra de Dios. Él trabaja poderosa y efectivamente en la vida de todos los verdaderos creyentes, dirigiendo su voluntad y dándoles el poder para actuar de acuerdo a lo que más le agrada. Esta obra de santificación es un elemento esencial de la salvación y todo verdadero cristiano ha entrado en este proceso ineludible que está diseñado, dirigido y facultado por Dios. Es una larga verdad evangélica que la mayor evidencia de haber sido justificado es que actualmente está siendo santificado. Tenemos la seguridad de que Dios nos ha salvado de la condenación del pecado porque Él actualmente nos está salvando del poder del pecado. A causa de nuestras debilidades humanas, este proceso es una verdadera lucha y nuestro progreso en la santidad mucho se caracterizará por 3 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Sin embargo, a lo largo de toda la vida cristiana habrá un avance notable. Solo un evangelio débil y perverso pone adelante la posibilidad de salvación sin la santificación. Como las Escrituras declaran, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, dice la palabra. En el tiempo futuro, el cristiano un día se salvará de la presencia del pecado y su influencia corruptora. En esta obra se necesitan 2 cosas. En primer lugar, el cristiano debe ser cambiado, su carne corrupta repudiada y su cuerpo redimido. Esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta, cuando el cuerpo se resucite en incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En segundo lugar, un nuevo cielo y tierra deben estar preparados, una creación libre de la maldición y la corrupción en las que gime por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aunque todavía está en el futuro, esta etapa final de la salvación es tan segura como las otras 2. Las Escrituras afirman que de esta manera a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El inconmensurable poder de Dios se manifiesta en el Evangelio. Nada menos que el Evangelio puede llevar a un hombre al arrepentimiento y a la fe. Nada menos que el Evangelio puede transformar a un hombre de pecador a santo. Nada menos que el Evangelio puede traer muchos hijos a la gloria. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes estos hermosos sermones, amados hermanos. Terminaremos, pues, esta reflexión con una oración para que sea el Espíritu Santo guardando esta enseñanza en nuestros corazones y asimismo nosotros podamos ponerlo en práctica en nuestro ministerio y hogar. Inclinamos nuestros rostros o si estás en un lugar público, adopta una postura de reverencia a Dios y le decimos: amado Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta y a la vez nos consuela, animándonos a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, predicar el Evangelio puro y sin ninguna contaminación, con alguna estrategia humana que nosotros pongamos en ella nuestra confianza, sino tan solo poner nuestra confianza en el poder sobrenatural que tú derramas cuando tu Evangelio es predicado. Gracias, Señor, por consolar nuestro corazón y hacernos entender que cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando predicamos tu palabra, es tu poder quien hace la obra, es tu Espíritu Santo quien redarguye a los hombres y los hace nuevas criaturas. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado de proclamar tu palabra, de ser heraldos del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque nos has dado
a tu único Hijo como propiciación por nuestros pecados. Aquella preciosa sangre derramada en aquel madero limpió nuestros pecados y nos salvó de una vez y para siempre de la condenación, del pecado y de todo aquello que nos apartaba de tu presencia. Hoy podemos entrar a tu presencia y podemos declarar que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios y que tú nos guardarás para siempre. Tú nos guardas, Señor, y nos has redimido para tu gloria, para ser hijos tuyos y para manifestar tu poder al mundo. Gracias, Señor, Padre Celestial, por cada uno de los cuales están escuchando este mensaje. Gracias por tus hijos que buscan tu palabra y que la desean como leche espiritual. Gracias, Señor, porque tú produces el querer y el hacer en mí para poder, Señor, poner a disposición de cada hermano en este canal estos mensajes que nos edifican y llenan nuestra alma. Gracias, Señor, porque tú eres el que has obrado en este canal y gracias a ti, oh Dios, mucha gente ha podido escuchar el Evangelio y sus vidas han podido ser transformadas a través de estos mensajes. Tuya es la gloria, tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Bendice a cada ministro, a cada siervo, a cada sierva de Dios, Señor, que proclama tu palabra y dótalo con el poder de tu Espíritu Santo, la unción de lo alto, para que cada mensaje, Señor, sea predicado en el poder de tu Espíritu. Que sea predicado con valentía, que sea predicado con audacia, con elocuencia necesaria, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te doy en este día por los siervos que tú estás levantando en estos tiempos, siervos como los profetas del Antiguo Testamento, que no tienen miedo de los poderes que se levantan en contra de ellos, que no tienen miedo aún de perder la vida por causa de tu nombre. Gracias, Señor, estamos dispuestos a hacer tu obra en todo momento, en todo tiempo y lugar. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sin embargo, no se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este tipo de material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio por medio de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión. Para donativos y ayudas al canal, así también como para ponerse en contacto con su servidor, revise la descripción de este video abajo y encontrará un correo con el cual se podrá poner en contacto conmigo. Que Dios los bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión.